¿Te imaginas un mundo donde una cripto que ha sido subestimada por años de batallas legales, de repente se convierte en el activo estrella del mercado, atrayendo miles de millones en inversión institucional y revolucionando los pagos transfronterizos? Y además, si te dijera que esto está pasando justo ahora con una moneda que todos conocemos y que queremos mucho. Vamos a ver cuál es. Mantente atento porque al final de este video revelaré una predicción audaz que podría cambiar tu portafolio para siempre. Amigos, bienvenidos a esta actualización especial sobre XRP, diseñada para ustedes, conocedores del ecosistema blockchain, con un ojo puesto en las oportunidades del mercado financiero. Hoy, domingo 24 de agosto, vamos a desglosar los eventos clave que están impulsando a XRP hacia un momento histórico. En los próximos minutos exploraremos por qué XRP está en boca de todos, desde la resolución de su batalla legal con la SEC hasta una ola de actualización de las presentaciones con el formulario S1 de los ETFs al contado, pasando por desarrollos institucionales que podrían cambiar el juego. Empecemos y no te vayas antes del final porque te contaré algo que te dejará pensando toda la semana. Primero, hablemos del elefante en la habitación. La demanda de la SEC contra Ripple, que marcó el camino de XRP por casi 5 años, llegó a su fin el 22 de agosto. La Corte aceptó el retiro de las apelaciones, aceptó el fin del juicio, aceptó la multa de los 125 millones de dólares y aceptó que las ventas secundarias de XRP no son valores y redujo la multa finalmente a esos 125 millones de dólares, que es un triunfo enorme frente a los 2.000 millones de dólares iniciales que pedía la SEC. ¿Pero por qué importa todo esto? Porque elimina la incertidumbre regulatoria que frenaba a XRP. Para ustedes que saben lo que significa claridad legal en cripto, esto es como encender un cohete. Abre la puerta a adopción institucional masiva y genera una confianza inmensa en todo el mercado. El impacto fue inmediato. XRP saltó un 10% a los $3.10 tras la noticia, aunque ahora se estabilizó en los $3.025, según CoinMarketCap y Bitget. Su capitalización de mercado alcanzó los 181.000 millones de dólares, manteniéndolo en la tercera posición del ranking de las criptomonedas, incluso superando temporalmente a BlackRock en el ranking global de activos financieros. Esto es impresionante, ¿no? Y hablando de oportunidades, un rápido agradecimiento a nuestro patrocinador Bitget, que es una plataforma genial para comprar de manera segura XRP y XLM con comisiones bajas y herramientas avanzadas para traders como ustedes. Además, si están pensando en entrar al mercado ahora, Bitget es el lugar ideal con una comisión de 20% de por vida utilizando el link que dejo acá en la descripción. Usen mi enlace para bonos exclusivos. Y sigue viendo porque esto solo está empezando. Ahora el tema candente. Los ETF de XRP al contado o spot. El 22 y 23 de agosto, justo tras la resolución legal, 7 gestores de activos, Grayscale, Bitwise, Wisdom Tree, 21 Shares, Franklin Templeton, CoinShares y Canary Capital presentaron enmiendas o nuevos formularios S1 ante la SEC para lanzar los ETFs de XRP al contado. Esto realmente no es una casualidad, amigos. Analistas como James Seyffart de Bloomberg lo llaman un clúster coordinado, que es una señal que la SEC está trabajando activamente con estas firmas para probar estos productos antes de octubre del 2025. Estamos en agosto, quedan solo 2 meses. ¿Qué significa un ETF al contado? A diferencia de los ETFs apalancados de futuros, como el de ProShares, que ya opera desde julio, un ETF al contado o spot sigue el precio real de XRP, dando exposición directa sin necesidad de wallets o exchanges. Además, tiene los XRP físicamente en su portafolio. Imaginen el impacto, miles de millones en capital institucional entrando al mercado. Las proyecciones estiman que pueden entrar entre 4.300 millones de dólares y 8.400 millones de dólares en el primer año si se aprueban, con un 95% de probabilidad para octubre, según varios expertos. La fecha límite es el 17 de octubre para algunos de esos ETFs. Vengan y les traigo unos detalles claves. Bitwise actualizó su S1 con nuevos mecanismos de custodia usando a Coinbase como custodio. Canary Capital planea cotizar en la CBOE BZX con el índice CoinDesk XRP como referencia. Grayscale, por su parte, busca convertir su XRP Trust en un ETF con decisión límite el 18 de octubre. Otros como 21 Shares y Franklin Templeton también están en la carrera con plazos hasta el 25 de octubre. ¿Por qué la SEC retrasa las decisiones? Realmente no es un rechazo, es un procedimiento. Similar a los ETFs de Bitcoin y de Ethereum, están poniendo detalles técnicos como custodia y creación y redención.
Para ustedes que han visto cómo los ETFs de Bitcoin cambiaron el juego, esto huele a una oportunidad gigante. Y si te intriga el potencial real de XRP pese a las dudas en el mundo financiero, ve a checar mi último video de esta semana sobre el valor subyacente de XRP y XLM. Está en la descripción y te sorprenderá lo que revelo allí. Pero XRP no solo brilla por los ETFs, la adopción institucional está en otro nivel. Escuchen esto, Swift, que es el gigante de los pagos globales, comenzó pruebas en vivo con el XRP Ledger para pagos transfronterizos el año pasado, integrándolo con el estándar ISO 20022 junto a Hedera. Esto es enorme, amigos. XRP Ledger podría convertirse en un estándar para bancos globales, algo que Ripple lleva años persiguiendo. Ese dato lo tenemos desde el año pasado, pero siguen con esas pruebas y ha evolucionado muy bien. Acuérdense que en noviembre del 2025 viene la integración de todo el ISO 20022. Por otra parte, Ethena Labs anunció que usará XRP como colateral para su stablecoin USDE, que ya mueve 12 mil millones de dólares. Esto refuerza a XRP como un activo clave en DeFi. Acuérdense además que RLUSD apenas está llegando a los primeros 1.000 millones de dólares. Entonces esto es una oportunidad 12 o 15 veces más grande que lo que tiene RLUSD al momento. Por otro lado, Gemini y Mastercard lanzan mañana 25 de agosto una tarjeta de crédito con tasa del 4% de cashback en XRP. Imagínense pagar su café y además recibir XRP de vuelta. Estos desarrollos muestran que XRP no es solo especulación, es utilidad real en pagos y finanzas. Y para mantenerte enganchado, al final te daré esta predicción que podría multiplicar tu inversión. No te vayas, quédate acá. Pasemos al precio actual, $3.025, con un leve repunte del 0,19% en las últimas 24 horas, pero una ligera caída semanal de 7,14%. Técnicamente vemos un patrón alcista cup and handle que sugiere un breakout alrededor de los $3.35. El promedio móvil de los últimos 50 días actúa como soporte sólido y el RSI está neutral alrededor de los 50 puntos. El soporte clave son los $2.70 y $2.80, lo hemos visto la semana pasada como tocó los $2.82 e incluso se fue hasta los $2.76. La resistencia en $3.67 es importantísima de romperla, pero para septiembre esperemos que los $3.02 se rompan, lleguemos a los $3.43 y hacia el fin del 2025 toquemos los 5 o 6 dólares y subamos incluso hacia los $15 como algunos dicen en escenarios optimistas. En X.com el sentimiento es eufórico por la ETF Wave, como lo llaman, o ETF, o la ola de ETF, aunque hay riesgos macro como las tasas de la Fed. El Fear and Greed Index en 60 puntos indica codicia, pero con cautela. Además, tenemos todos los datos de la Fed donde han impulsado una reducción de tasas en la próxima reunión del 17 de septiembre. ¿Será que sí? En resumen, octubre del 2025 será pivotal con las decisiones de la SEC, la ola de ETFs, la claridad regulatoria y la adopción como SWIFT y tarjetas posicionan a XRP para un rally masivo, potencialmente hacia los $5 o incluso llegar a los $15. Y como te prometí, aquí va la predicción audaz. Si se aprueban los ETFs, XRP podría alcanzar los $10 antes de fin de año, superando expectativas pese a la volatilidad global. Monitorean muy bien el mercado y recuerden visitar a Bitget para posicionarse en esa compra de los XRP, de Bitcoin, de Ethereum, XLM y todas las demás cripto. Gracias por ver hasta el final, amigos. Suscríbanse, no olviden regalarme un like y comentar sobre XRP acá en la descripción de este video. Nos vemos en el próximo video y no olviden chequear que esta semana todo lo que pueda pasar con XRP y XLM. Hasta pronto.